¿podrían, por favor, contestarme a través de micrófono? ¿Podrían Buenos días, decirme si me... profesor, sí se me escucha. Sí, Sí, profe. profesor, sí se escucha. Buenos días, profesor, sí se escucha. Ya, ya, señorita, correcto. Muy bien. Voy a subirles el PDF, ¿ya? Ya, ahí lo tienen, ya. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con Grecia, ¿ya? Y lo primero que tenemos que ver es la ubicación geográfica. Acá lo estoy señalando con la flecha, ustedes lo pueden ver. Grecia se desarrolla en esta península que está ubicada en la parte sureste de Europa. Se llama la península de los Balcanes. Sobre todo se desarrolló en la parte sur de los Balcanes. Pero también fundaron estados, pequeños estados, aquí en el mar Egeo, ¿ya? Aquí en la costa occidental de Asia Menor, ¿ya? Y también en el sur de Italia, ¿no? Entonces, eh, este fue el espacio principal donde se desarrollaron los griegos, donde se puede ver ahí cuatro zonas importantes, ¿no? La Grecia continental, Grecia insular, Grecia jónica y la Magna Grecia. La Grecia continental es la Grecia de los Balcanes, esta, ¿no? ¿Ya? Caracterizada porque está formada por una cordillera, muchas montañas, ¿no? Que hacen que los valles que se forman ahí sean valles muy estrechos, ¿no? Es un territorio muy accidentado, ¿ya? Así es. Por otro lado, la Grecia insular se refiere a los estados griegos que se formaron en las islas del mar Egeo, inclusive acá en el mar Jónico, que está al oeste ya de Grecia. Ahí también formaron estados. Pero también viene la Grecia jónica, que se refiere a la línea costera occidental que está en Asia Menor, lo que actualmente se llama Turquía. Allí también se establecieron. Y en la Magna Grecia, que es el sur de Italia, ¿no? Italia tiene forma de una bota, y se ubicaron en la parte del taco de la bota y en la isla de Sicilia, ¿no? Entonces, este fue el espacio principal porque después se expandieron a otros sitios, ¿no? Aquí tienen ustedes una imagen de las cariátides, mujeres hechas en esculturas en mármol, que están sosteniendo, sirven de columna para sostener el techo, ¿no? Así es. Acá tienen una línea de tiempo, ¿ya? Y entremos a las civilizaciones egeas. Las civilizaciones egeas, también llamadas prehelénicas, ¿no? Comprenden dos civilizaciones. Una, la civilización cretense, o también llamada minoica, ¿ya? Que abarca aproximadamente este tiempo, 2500 a 1500. Son fechas más o menos aproximativas, ¿no? No son fechas tan exactas, ¿no? Retrocediendo al mapa, mira, acá está la isla de Creta, y aquí en la isla de Creta se fueron desarrollando pequeños reinos o estados que van a ser los que van a contribuir mañana más tarde para que se forme lo que se conoce como civilización griega o helena. ¿Ya? Así es. Entonces, en esa isla se fueron desarrollando pequeños estados o reinos, cuyo centro principal es el Palacio de Ñosos, como dice acá. ¿Por qué no se le dice ciudad de Ñosos? No, porque en realidad lo que encontró el arqueólogo Arthur Evans, ¿no? Fue un palacio muy grande con 700 estancias. Era tan grande que lo confundieron en un principio y creían que era una ciudad. Sin embargo, era un gran palacio.
Y desde ese gran palacio controlaban un espacio más grande que lo que podríamos llamar nosotros Estado, ¿no? Es como que de Lima, ¿no? En Lima está el Palacio de Gobierno, pero controla sitios muy lejanos, ¿no? Piura, Tumbes, Tacna, Loreto, Madre de Dios, ¿no? Ese es el espacio del Estado. Entonces, en la cabeza de esos pequeños estados fue el Palacio de Ñosos, pero también hubieron otros estados y con sus respectivos palacios, ¿no? El Palacio de Festos, Agiatriada, como lo tienen ahí, Maya, podrían agregar, Heraclea, etcétera. Una de las características de esos estados era que tenían gobiernos talasocráticos. Predominó la talasocracia, ¿no? ¿Qué es la talasocracia? Es el gobierno dirigido por ricos comerciantes marítimos, ¿no? Como dice ahí, basado en el dominio comercial marítimo. Gente que se enriqueció con el comercio marítimo gobiernan estos estados que lo estaba señalando, donde lo que más resalta es el palacio. Es cuando yo hablé el día sábado, por ejemplo, de Chavín. En Chavín lo que más resalta no es el palacio, sino es el templo. Y el templo controla un gran espacio, ¿no? En los cretenses es el palacio, ¿no? Ya, este tipo de estados, ¿no? Desarrollaron el comercio marítimo. Entonces, uno de los méritos que tiene la civilización cretense, también llamada minoica, ¿no? Es que fueron los primeros comerciantes del mar Mediterráneo, sobre todo en la parte oriental del mar Mediterráneo. Algunos pueden decir que los primeros fueron los fenicios. Entonces nosotros tenemos que decir, los fenicios fueron los mejores navegantes marítimos, los mejores comerciantes marítimos, pero los primeros fueron los cretenses, ¿no? Ya, así es. Así pues, se desarrollaron, mira el tiempo, 2500 a 1500, en plena edad de bronce, ya, utilizando medio de cambio, y en ese lapso inventan una escritura. Ustedes pueden apuntar ahí la escritura lineal A, un poco parecida a los jeroglíficos, pero que no ha sido interpretada hasta la vida actual. Ya, en ese lapso que ellos se desarrollaban, por el año 1800, así, aquí por el norte, entra una etnia y que se establece en el Peloponeso, ¿no? Esto lo estoy indicando con la flechita. Esa etnia es los aqueos, que comenzaron a vivir ahí de la producción agropecuaria. Pero ¿qué pasó con los aqueos, no? Los aqueos se expanden y comienzan a tener vínculos comerciales con los estados que hay en Creta, Ñosos, Festos, Maya, Agia Triada, etcétera, ¿no? Asimilan la cultura cretense, ejemplo, la creencia en los dioses del Olimpo. La creencia de los dioses del Olimpo ya viene de la época de Creta, ¿no? Pero se hicieron ricos los aqueos, los que fundaron la ciudad de Micenas, que entraron lamentablemente a una rivalidad comercial con los estados cretenses, sobre todo en el más importante, que eran Ñosos, ¿no? Y según se dice, hubo una catástrofe geográfica donde hubo la explosión de un volcán que está más al norte de Creta, lo cual hizo que genere sismos y lógicamente tsunamis, ¿no? El mar tapó muchas de esas islas. Una de esas islas que estaba al norte de Creta, que se hundió, habría sido la isla de Atlántida, que Platón cuenta de esa isla, ¿no? Entonces, la catástrofe fue aprovechada por los aqueos que la van a invadir. Por el año 1500 a.C., los aqueos invaden Creta y obligan a los habitantes de Ñosos y Festos que huyan hacia el norte. Aquí vamos a entrar a la civilización, a la otra etapa, la civilización micénica, ¿no? Ya. Acá tienen una ruina, una foto, una imagen, ¿no? Miren, del Palacio de Ñoso, los restos que quedan hasta ahora, ¿no? Me hubiese gustado que tomen la otra foto donde se puede ver las dos columnas redondas que sostienen
un techo con cornisas, ¿no? Ya. Entonces viene la otra civilización, llamada civilización aquea o micénica. Dura, mira, desde que cayó la civilización minoica en 1500 a 1150 a.C. Entonces, en el Peloponeso, estos invasores, los aqueos, ¿no? En el Peloponeso, fueron fundando una serie de ciudades. La más importante es Micenas, pero también fundaron Tirinto, Pilos, Corinto, ¿no? Etcétera. Ahí, en el Peloponeso, es que en la península del Peloponeso, que está dentro de la gran península llamada los Balcanes, fundaron una serie de ciudades-estados, ¿no? Así es. Pero va a haber una rivalidad comercial en el mar Egeo, ya, así es, una rivalidad comercial, ya, que va a originar la llamada guerra de Troya en la actual Turquía. ¿Qué pasa, no? Aquí los cretenses que fueron invadidos por los aqueos se establecieron en esta parte noroccidental de Asia Menor, acá, ya. Ahí fundaron Troya, que está cerquita a un estrecho llamado el estrecho del Helesponto. Entonces, la gente de Ñosos, de Festos, que huyó, fundaron acá Troya, y Troya comienza a tener el dominio comercial de la parte norte del mar Egeo, y para que los barcos puedan pasar acá al mar de Mármara, y de ahí poder entrar al mar Negro, tenían que pagarle a Troya. Eso va inevitablemente a generar un choque, ¿no? Y va a originar una guerra comercial, que es lo que dice acá la guerra de Troya en la actual Turquía, ¿no? 1250 años antes de Cristo, por el control del Mar Negro, el control comercial del Mar Negro y también el Mar de Mármara, ¿no? ¿Ya? Así es. Esta guerra la gana Micenas, ¿ya? La gana Micenas. Es la guerra que Homero la llama la Ilíada, que es la guerra entre griegos contra troyanos. En realidad la guerra era de Micenas contra Troya. La guerra fue Micenas contra Troya, ¿no? Y la ganó Micenas, que por mucho tiempo fue muy rica, ¿no? Hasta que por el año 1150 le llega una invasión. Esta invasión va a ser de los dorios que entraron por el norte de los Balcanes, ¿no? Con ventajas técnicas, como por ejemplo llevando armas de hierro y carros de guerra. Mañana más tarde, después que los dorios destruyen los palacios y fortificaciones de los aqueos, sobre todo de Micenas, llega otra invasión que viene de la actual Turquía, los jonios. Y después llega otra invasión, los eolios. Ya, estos pueblos que invaden se van a interrelacionar, y al interrelacionarse van a formar lo que se conoce con el nombre de la civilización helena o griega. Recién a partir de aquí es que hablamos de la cultura griega, recién nace la civilización griega. Ya, lo anterior era un antecedente que lo iba formando poco a poco. Entonces, ya, en cuanto a las características, ¿no? De esta etapa, a través de periodos, ¿no? Hay un periodo que se llama la Edad Oscura, 1150-800, donde se va a producir el origen histórico de los griegos, como producto de la invasión de los dorios que dije, que trajeron el hierro, y que después llega la invasión de los jonios y los eolios. Esta interrelación de tribus es el resultado de que nazca esta civilización que es el orgullo de todos los europeos, la civilización griega, ¿no? Y nace de la interrelación del pueblo invadido, los aqueos, fundadores de Micenas, después llegaron los jonios, los dorios y los eolios. Todo esto forma lo que se llama Grecia. En el otro periodo que vamos a hablar, el periodo de la Grecia arcaica, estas tribus se van a ir confederando y van a formar las primeras ciudades-estados, ¿no? Llamadas polis. Entonces, políticamente
se dividen en ciudades-estados llamados polis y cada uno, un estado era independiente del otro, ¿no? Pero estos estados, por más independientes que sean, comparten una identidad cultural, como el culto a el culto a los dioses helénicos. Esto me hace recordar a Mochica, ¿no? Igualito. Yo le dije que Mochica era un conjunto de pequeños reinitos o estados, pero independientes uno del otro, ¿no? Entonces, en la llamada Edad Oscura, 1150 a 800, durante esos 350 años, los dorios primero generaron destrucción, destruyeron los palacios, las fortificaciones de Micenas, ¿ya? Y producto de la guerra es que va a haber un estancamiento cultural, ¿no? Por mucho tiempo van a estar organizados en tribus y el comercio llega a tal simplicidad que se regresó a la época del trueque, ¿no? Esto hace que la gente salga del lugar, huya y vaya a diferentes sitios, los movimientos migratorios, ¿no? En constante guerra. Eso con el tiempo va a tener que solucionarse. Cuando se está ya logrando una estabilidad, entramos a este periodo, la Grecia arcaica, ¿ya? Que dura aproximadamente 800 antes de Cristo a 490, ¿no? Algunos ponen 850, 500 antes de Cristo. Las fechas acá no son exactas, sino más o menos aproximadas, ¿no? Entonces, lo más importante en la Grecia arcaica son dos cosas. La formación de las ciudades-estados griegas llamadas polis, ¿ya? Y la expansión griega, la expansión colonial griega a lo largo del mar Mediterráneo y el Negro, ¿no? Es como que en el siglo XV y XVI hablamos de la expansión colonial española a América y la expansión colonial portuguesa a América y la India, ¿no? Es casi igualito, ¿no? Entonces, hay una expansión colonial, ¿no? Estas polis eran ciudades-estados autónomas, o sea, independientes una de la otra. Autosuficientes económicamente porque vivían de sus propios recursos, ¿no? Y como dice, a menudo rivales, o sea, estaban en constante guerra entre ellos, ¿ya? A estas polis los separaban los cerros, las montañas. Allí en los Balcanes hay dos cordilleras, ¿no? Los montes Pindos, los montes Pindo y los montes Dináricos, ¿no? Entonces la cordillera los separa, pero esas cordilleras no se pueden comparar en nada a la cordillera de los Andes, ¿no? Porque la cordillera de los Andes de Perú es el triple de ellos, ¿no? Hasta el cuádruple, ¿no? Los Andes son muy altos, ¿no? Entonces sus cerros de ellos no llegaban a la altura que hemos tenido los peruanos en la cordillera de los Andes. Sin embargo, pese a estar divididos, separados, igual que los mochicas, tenían una unidad cultural, ¿no? Todos hablaban el mismo idioma. Es como América Latina, ¿no? Estamos separados, México está muy allá, Chile está muy al sur, pero hablamos el mismo idioma, practicaban la misma religión, las mismas tradiciones, la misma costumbre. Por ejemplo, los famosos Juegos Olímpicos lo practicaban todos, ¿no? Y entre el siglo 8, 7 y 6 antes de Cristo se produce la expansión griega, ¿no? A lo largo del mar Mediterráneo y el mar Negro. Las razones pueden ser muchas, ¿no? ¿Por qué esa expansión, no? Huyendo de un rey tiránico, por superpoblamiento, crecimiento demográfico, o por la necesidad de las gentes de buscar nuevas formas económicas para vivir, ¿no? Buscar tierras, meterse al campo comercial, etcétera. Todo esto les obligó a formar colonias en sitios lejanos, ¿no? Llegaron hasta el mar Mediterráneo, por ejemplo, en Francia fundaron Masalia, hoy se llama Marsella, ¿no? En España fundaron Ampurias, Sagunto, en Egipto fundaron Náucrate, en Libia fundaron Cirene, en el Mar Negro fundaron Sinope, Quersoneso, en fin, se expandieron, ¿no? Ya, así es. Y cada uno de estos polis o ciudades-estados, una se desarrollaba más que otra y tenían forma de gobierno un poco diferente una de la otra. Esto nos va a llevar al tercer periodo, la Grecia clásica,
490 a.C. a 323, ¿no? Donde se produce el apogeo de las polis, ¿no? De todas las polis, ¿no? Tebas, ¿qué le digo? Corinto, Argos, ya, Tesalia, etc. Indudablemente, las más importantes son Esparta y Atenas. ¿Por qué? Cada una representaron dos modelos de gobierno y dos modelos o tipos de sociedad diferente, ¿no? Ya es bien conocido, ustedes lo tienen que tener bien memorizado eso. Esparta siempre fue oligárquica y militarizada. En cambio, Atenas llegó a la democracia. Atenas llegó a la democracia. No, fueron muy pocos los estados griegos que llegaron a la democracia, ¿no? Y luego, después de las guerras médicas, viven un gran esplendor, ¿no? En las artes, en las ciencias, en la vida, en la política y en lo económico. Esto hay que valorarlo bastante porque ese es el legado que sobre todo los atenienses nos han dado hasta la vida actual, ¿no? Esplendor en las artes. Hasta ahora, los edificios capitalistas modernos pueden llegar a 20 pisos, 100 pisos, pero nadie deja de apreciar el exquisito arte griego. Mira, esta hermosa columna griega, ya mira, con una columna canalada que se apoya en un basamento y arriba el capitel es un ábaco, es una tabla cuadrada, ¿no? Que sostiene el techo, un ábaco. Esta es la famosa columna jónica. Mira, la columna es también acanalada, se apoya en un basamento y arriba el capitel es una cornuta o una cornucopia, o también le dicen voluta, mira, ve, ¿ya? Ese tipo de arte lo vemos acá en Lima, lo trajeron los españoles, en Europa hasta ahora. La Bolsa de Valores de Nueva York tiene un edificio enorme de 80 pisos, pero su primer piso tiene estas columnas, mira, este es hasta ahora el arte griego en escultura, en arquitectura, se valora mucho. ¿Y qué decir de las ciencias griegas, no? La filosofía que nos han dejado, filosofía, la lógica, la geometría, que hasta ahora se valora, ¿no? Hasta ahora hablamos de Euclides, hasta ahora hablamos de Pitágora, lo que ellos han dejado. Y sobre todo, ¿no? La democracia, que tenemos que perfeccionarla, ¿no? Que a veces decimos, no hay una auténtica democracia en la vida actual, ¿no? En efecto, pero tenemos que desarrollarla para que vaya una verdadera democracia. Y formas económicas. Entonces, es el gran legado que los griegos nos han dejado hasta la vida actual. La época helenística es cuando los estados griegos entraron en decadencia. Y entraron en decadencia a raíz de la guerra del Peloponeso, ¿no? Entonces viene una época en que el único estado que va a surgir, se va a expandir, va a ser Macedonia, ¿no? Dura la época helenística, 336 a.C. y 146 cuando entra Roma y los invade, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces, lo más importante de este periodo es la expansión de Macedonia, la expansión macedónica, con las conquistas de Alejandro Magno, cuyos dominios van a llegar hasta la India. Imagínate, de los Balcanes hasta la India, ¿no? ¿Ya? Pero muere muy joven, y sus generales se dividen para controlar el inmenso imperio que ha dejado, ¿no? El imperio macedónico se va a dividir en 3 reinos, pero lo más importante es que la conquista de Alejandro permitió la difusión de la cultura griega hacia el oriente. Y los griegos tuvieron el tino de asimilar también conocimientos, técnicas, tradiciones también del oriente. A esta mezcla cultural se le llama cultura helenística o civilización helenística. Que aquí Perú, pues Lima, por ejemplo, tiene cultura helenística en cantidad, ¿no? Cuando vamos por el centro de Lima, ¿no? A ver, y eso es lo que nos trajeron los españoles, ¿no? Así.
En el Cusco, por ejemplo, el Cusco tiene de incaico y moderno. El Cusco es una maravilla porque tiene construcciones incas, construcciones españolas y construcciones modernas. Entremos a ver esta polis tan desarrollada, Atenas, ¿ya? Atenas. Muy bien. Primera ubicación, Atenas se desarrolla en la península de Ática, ¿no? En las orillas del mar Egeo, ¿no? Así es. Sus fundadores fueron estos invasores que vinieron de Turquía, de la región de la Jonia, los jonios, ¿no? Que siguieron a los dorios, ¿no? Ellos son los seguidores de los dorios, porque primero invadieron los dorios, se tiran abajo a los saqueos de Micenas, después llegan los jonios, ¿no? Siempre será por estar cerca al mar, ¿no? Y tener un valle muy chico, me hace recordar a Nazca esto. Ellos desarrollaron un comercio marítimo. Su economía fundamentalmente fue el comercio marítimo. Entonces, en el campo social se forman tres clases sociales, ¿no? Ya los atenienses, como ustedes ven, los metecos y los esclavos. Los atenienses son los jonios, los invasores jonios, ¿no? Son descendientes de los jonios que llegaron a Ática y sojuzgaron al nativo. A ese nativo sojuzgado, dominado, lo convierten en esclavo, ¿ya? Lo dominan, le quitan sus tierras, ellos se apoderan pues, de las tierras, ¿no? Y los que tienen más tierras son los más orgullosos y son los que le llaman ciudadanos, ¿no? Como dice acá, dice, atenienses, ciudadanos varones libres, con derechos políticos ampliados en la democracia. ¿Cómo entendemos esto, no? Que Atenas fue un estado patriarcal, hasta el último, fue patriarcal, no le dio participación política a la mujer. Por eso dice ciudadanos varones, ¿ya? Así es. Entonces, ¿qué es ciudadano? Aquel que tiene derechos políticos. ¿Qué es derechos políticos? Que tú participas en la conducción de tu estado, de tu polis. De ahí viene la palabra político, que tú diriges a tu estado, ¿no? Vas a la asamblea, discutes, integras las instituciones, te nombran a cargos públicos. Pero esto no era para todos los atenienses, era solamente para los atenienses que tenían mayor cantidad de tierras. Y esos atenienses que tenían mayor cantidad de tierras le llamaban los eupátridas. Entonces, esta característica de ciudadanos varones libres era principalmente para los eupátridas, ¿ya? No para los atenienses pobres como los de Miurgo, los artesanos o los campesinos llamados tetes, ¿no? No, que ellos tuvieron que luchar para conseguir esos derechos, le costó mucho tiempo, mucho sacrificio, y con el tiempo consiguieron esos derechos políticos, por eso dice, se amplió la democracia, es otra cosa. Cuando se consiguieron que muchos tetes que estaban como esclavos se liberen de la esclavitud y tengan derecho a votar, a que le escuchen, a que hable y vaya a la asamblea, es que Atenas nos deja lo que hoy se llama la democracia, ¿ya? Entonces, mucho cuidadito con atenienses, ¿no? Que habían diferentes clases de atenienses. Y el extranjero, al extranjero lo trataron, entre comillas, benévolamente, porque eran hombres libres porque no eran esclavos, pero vivían una miseria económica porque había que buscárselas para vivir, ¿no? Estos hombres se dedicaban a la artesanía, al pequeño comercio, y les costaba mucho conseguir recursos para vivir, ¿no? A veces los reclutaban para su ejército, ¿no? Y ya le dije, los esclavos eran los nativos invadidos, dominados, ¿no? Le dicen en griego antiguo doulios, doulios, pueden apuntar ustedes, doulios, ¿ya? A estos esclavos, que una característica del esclavo, que el esclavo pierde su condición humana, porque es propiedad de otro, es como una mascota humana. Así es, esa es la característica de la esclavitud. Te pueden vender, ¿no? Como no te ven como persona, ¿no es cierto? Entonces existían dos clases de esclavitud.
la esclavitud estatal que servían a los gobernantes, que eran los eupatrias, los esclavos al servicio de los grandes terratenientes, los eupatrias, porque un demiurgo no necesitaba esclavos. El demiurgo vivía porque hacía espadas, hacía escudos, era herrero, era artesano, ¿no? No necesitaba espada. Y habían esclavos al servicio de familias privadas, ¿no? Así es. Esclavos al servicio del gobierno, del Estado, y esclavos al servicio de familias privadas, ¿ya? Aquí tienen, aquí en la parte izquierda de su pantalla, pueden ver a grandes políticos griegos. Tienen a tres. Bueno, el más grande es indudablemente Clístenes. A él lo tienen que recordar porque es considerado el padre de la democracia. Dracón, en el año 621, estableció el gobierno de la aristocracia. Por eso dice acá, fue un arconte que era ministro de los reyes, que después se convirtieron en gobernantes, arcontes reyes, ¿no? Primero eran ministros, después se convirtieron en gobernantes, arcontes reyes. Él era un arconte epónimo, ¿ya? Es el que se le llama así a la antigua Atenas, al que administra y también ven los asuntos religiosos. Impuso un código severo, las famosas leyes draconianas que ustedes han escuchado, 621 años antes de Cristo, estableciendo el gobierno de la aristocracia, en otras palabras, el gobierno de la élite. Pero en Atenas, ¿quién era la élite? ¿Me podrían contestar? ¿Cómo se le llamaba a la élite privilegiada de Atenas? A ver, ¿quién de ustedes me contesta? Los eupatridas. Los las eupatrias, que palabra griega que significa bien nacido, ¿no? Entonces el gobierno era para solo esa élite, ¿ya? Y fue severo porque no se permitía que las otras clases sociales tengan participación. Pero cuando le dan un cargo de arconte a Solón, por su fama de ser un sabio legislador, aparte que también era literato, Solón no, le dieron poderes para que le haga una reforma social. Entonces él establece como gobierno la timocracia. ¿Qué es timocracia? ¿En qué se diferencia de la aristocracia? Si en la aristocracia gobierna la élite, en la timocracia gobiernan 4 clases sociales. Él dividió a los atenienses en 4 tribus o 4 clases sociales, ¿ya? Así es. Timocracia significa gobierno de varias clases sociales, pero eran las que tenían mayor nivel económico. En su reforma, bueno, no se beneficiaron los atenienses pobres con este señor, ¿no? Pero había dado un paso, ¿no? Le había quitado el monopolio del gobierno a los eupatrias, ¿ya? Si hay algo que hay que recordarle a Solón, pueden ustedes apuntar en la historia, es que dio un decreto, ¿ya? Este decreto era así: nadie puede ser esclavo por deudas. Lo mejor que él hizo es abolió la esclavitud por deudas. Ya le dije antes, los eupatrias, como a muchos atenienses que le debían, lo terminaban convirtiendo en su esclavo, ¿no? Él abolió todo eso. Pero no era suficiente, hasta que viene un tirano, Pisístrato, que estuvo como 30 años en el gobierno, ¿no? Aunque Pisístrato trató de defender a los pobres, ¿ya? Esto me hace recordar a Hugo Chávez en Venezuela, ¿no? Un tirano, un dictador, pero que le daba algo a los pobres, ¿ya? Así es, ¿no? Eh, 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 ese señor era Pisístrato, hasta que viene Clístenes, sobrino de Solón, 509 años antes de Cristo. Y Clístenes establece la democracia, ¿ya? Amplió la ciudadanía, instituyó el ostracismo. ¿Cómo es esto? Si su tío estableció 4 clases de tribus o 4 clases sociales, Clístenes estableció 10 tribus o 10 clases sociales. Si su tío dijo que las clases eran por el nivel económico, Clístenes dijo no, las clases se establecen por el censo donde viven. Ya, mira, con esta gran reforma que hizo Clístenes, el padre de la democracia, permitió que el ateniense más pobre tenga derecho a ir a la asamblea, tenga derecho a votar,
tenga derecho a opinar o que le den un cargo público, ¿ya? Así es. Hasta que vino un hombre que lo aplicó estrictamente, por eso le dicen el que consolidó la democracia, Pericles, ¿ya? Pericles, ¿ya? Así es. Bueno, aquí en la organización política de Atenas. Esta organización política, sobre todo, es ya en la época en que se está pasando de la aristocracia a la democracia, ¿ya? Habían 9 ministros que Dracón los convirtió en gobernantes, 9 arcontes reyes, pero hay que, como dice ahí, ¿no? Se encargaban de asuntos administrativos ya, y religiosos, ya, correcto, ya. Hasta que viene Clístenes, y Clístenes le agrega un arconte más. Atención, entonces con Clístenes no fueron 9 arcontes, fueron 10 arcontes, ¿ya? 10 arcontes, en la cual Clístenes creó el llamado Consejo de los 10 Estrategas, encargados de organizar el ejército, de dirigir la Fuerza Armada, ya, función que antes lo tenían los arcontes, pero esa función Clístenes se lo da al Consejo de los Estrategas. Entonces con Clístenes no van a haber 9 arcontes, sino van a haber 10 arcontes. En la Asamblea, Consejo de los 500 o Bulé, es el Senado, elabora las leyes y se las manda a la Asamblea. Fue Clístenes el que amplió el Consejo de los 400 al Consejo de los 500. Si su tío Solón estableció 400 senadores, cuya función duraría solo un año, ¿ya? Clístenes lo subió de 400 a 500. Como habían 10 tribus, para que sean 50 representantes por cada tribu, ¿ya? Igual que los arcontes, en la función del arconte duraba solamente un año, la función del bulé también duraba un año. Pero la institución política más importante de Atenas fue la Asamblea Popular o la Eclesía, ¿no? Así es. Ya, la Asamblea Popular o la Eclesía, de ahí viene la palabra eclesiástico, y de la palabra eclesiástico deriva la palabra iglesia, ¿ya? Entonces, cuando uno dice, ¿no? Me voy a la iglesia, en otras palabras, me voy a la asamblea, ¿ya? En realidad es una asamblea. Entonces, la palabra iglesia viene de eclesiástico y eclesiástico deriva de eclesía. Asamblea Popular Ateniense, donde todo ciudadano ateniense mayor de 20 años está obligado a ir. ¿A dónde? A la plaza central. Y la plaza central de Atenas, ¿cómo le llamaban? El ágora. Por obligación tenías que ir tú al ágora, ¿ya? Era la institución política más importante porque es la que aprueba las leyes o las desaprueba, ¿ya? Elige a las autoridades del Estado, ¿ya? Eligen, ¿ya? Adimimos, autoriza las relaciones comerciales, firma la paz, declara la guerra, tiene amplias funciones, ¿no? Como que autorizar la participación en la guerra. Es la institución más importante. Destaca el orador, el hombre que sabe fundamentar, destaca el orador, ¿no? Ya, el poder judicial estuvo en manos de los eliastas, ¿ya? En manos de los eliastas, le dice también el Consejo de los Eliastas, que estuvo formado entre 200 y con el tiempo llegó a ser 6.000. 6.000 jueces divididos en 10 tribunales y cada tribunal de 600 jueces. Eran jueces populares, atención, eran jueces populares, ¿ya? Del pueblo, porque los eupátridas se quedaron con una institución judicial llamado el Areópago, ¿no? Donde iban a haber temas penales, temas de tipo penal, delitos, asesinatos, robos, ¿ya? Así es. Entonces, los eupátridas se quedaron con una institución, el Areópago, pero el gran pueblo, la mayoría, estaba en el tribunal de los eliastas, algunos le dicen el consejo de los eliastas. No importa que la aristocracia se burle de esto, ¿no? Aristófanes, el padre de la comedia, era un aristócrata, un rico propietario,
y se quejaba, ¿no? Decía, ¿cómo es posible que haya un tribunal hasta por una pelea de perros? No importa, señores. Como decía César Vallejo, es genuino, verdadero, todo aquello que viene del pueblo y vuelve al pueblo. Claro, ya es como los puneños, justicia del puneño. Anda Puno ahí, robas algo, agarran al que robó un celular, lo desnudan, lo amarran a un palo y lo flagelan. Eso es justicia popular, ¿no? Aquí todavía hay tantas normas que hay acá, que no le puede pegar al policía. Si el policía le tira un puñete al ratero o le mete un balazo al delincuente, le hace un juicio al policía. Mira, ¿ya? Entonces el pueblo sí sabía, por más que Aristófanes se burle y diga, ¿no? Hoy, ¿cómo es posible que el pueblo también administre justicia? No, esa es la democracia. Esa es la democracia, ¿ya? Y no se olviden del hombre que consolidó la democracia, Pericles, ¿ya? Esparta, ¿ya? Es un estado diferente a Atenas. Su ubicación en la península del Peloponeso, una subpenínsula que está en la parte sur de los Balcanes, ¿ya? Allí son descendientes de los invasores dorios que entraron con armas de hierro y carros de guerra, y a los saqueos de Micenas, de Corinto, de Pilos, Tirinta, los sojuzgaron, los destruyeron, ¿no? Arrasaron con todo lo que encontraron en el camino estos dorios, y a los que le hicieron la pelea, los convierten en esclavos. Y a los que se dejaron dominar, le dan alguna libertad. Su actividad económica fue la producción agropecuaria, pero después de la guerra del Peloponeso, también se metieron al comercio marítimo. Su mejor soldado es el hoplita, ¿no? Que integra la infantería llamada la falange, ¿no? Su arma principal era el oplón, el escudo, una lanza y una espada, ¿no? El hoplita. Acá tienen la imagen de Licurgo, el mejor legislador espartano, ya vivió en el siglo VI, y él fue el que estableció un estado rígidamente militar, ya, rígidamente militar. Vamos a hablar primero de las clases sociales espartanas. Los homoioi, que significan los iguales, los homoioi espartanos o espartiatas también le decía. ¿Por qué le pusieron el nombre de espartano? Porque cuando llegaron los invasores dorios a la región de Laconia, encontraron que había una planta llamada esparto, y ahí se quedaron a vivir. Por vivir en esa zona quedaron con el nombre de esparto o espartanos. Y como todos tienen los mismos derechos, me refiero a los espartanos, a los invasores dorios, le dicen homoioi. Y bueno, ciudadanos varones, la ciudadanía solo es para el varón, descendiente de la élite doria, ¿no? Se ocupaba del gobierno y de la defensa del Estado. El Estado es un Estado que le podemos dar tres características básicas: Estado militar, Estado aristocrático y Estado esclavista, ¿ya? No existía propiedad privada de la tierra, ni de los esclavos, ¿ya? Lo que existía, me hace recordar a los incas, las tierras eran propiedad del Estado, así es. Los esclavos son propiedad del Estado. ¿Qué es lo que pasa, no? El Estado divide las tierras entre los espartanos o homoioi. A nadie se le da más ni menos. A cada espartano se le dará pues sus 200 esclavos para que trabajen las tierras, ¿ya? Como a nadie se le da más ni menos, por eso le dicen homoioi, los iguales, ¿ya? El sector social que no le hizo la pelea al invasor dorio, hasta colaboró con él, recibió como premio que sea un hombre libre, entre comillas la palabra libre, ¿ya? Pero no son ciudadanos, ¿no? Proviene, como dice, de las comunidades locales, igual que el meteco, el extranjero ateniense, vive del pequeño comercio y la artesanía, ¿ya? Así es. En cambio, el valiente, el que con sus armas de bronce se enfrentó al invasor con las armas de hierro, el que no quiso perder su libertad, terminó sojuzgado y terminó siendo esclavo. Constituía la mano de obra al servicio del Estado, y el Estado era dirigido por los espartanos o homoioi. Así es. Ahora, en cuanto a la organización política, fue
la organización política, ¿ya? Que estableció Licurgo, ya, así es. Entonces, yo diría así, ¿no? ¿Quién es el padre de la democracia en Atenas? A ver, ¿quién me contesta? ¿Quién es el padre de la democracia en Atenas? Clístenes. Clístenes. ¿Y quién la consolidó? ¿Quién consolidó la democracia? Pericles. El ¿Pericles? gran Pericles. ¿Y por qué Clístenes le dicen el padre de la democracia? ¿Por qué? Porque él es el que creó más o menos cómo es la democracia. Porque si su tío Solón estableció solo 4 tribus o 4 clases para que dirijan el Estado, ¿no? Por su nivel económico, él dijo que todos tenían que ir a la asamblea, todos deberían ir a votar, todos tienen derecho a un cargo público. Dentro de un ratito voy a hablar de Pericles ya, y mira a qué nivel llegó Pericles. Ya. En cambio, esto no sucede en Esparta. Esparta es un estado hasta el último aristócrata, oligárquico. Estableció la diarquía, que quiere decir el gobierno de 2 reyes. Sus cargos tenían carácter vitalicio y hereditario, ¿ya? A los reyes se le llamaba basileus, escriban basileo con B grande. A pesar que uno de ellos era sacerdote y el otro era militar, al final los dos terminaban siendo jefes del ejército, ¿no? Así fue. La vida militar en Esparta era rígida, rígida, rígida. El espartano tenía que ser un gran soldado, ¿no? Porque se mentalizaron que era la única manera de poder controlar el esclavo. Se dan cuenta de la situación. En la época de Licurgo, ellos eran 9.000 espartanos y la cantidad de hilotas, esclavos, eran 200.000. Entonces, había que dominarlo de 2 maneras, con las armas y con ideas fantasiosas o mentirosas que le daban a la gente. Eso se llama ideología. Entonces ya viene la palabra de hilota, ya de la palabra hilota viene la palabra ideo o ideas o ideología, ya, así es. Y cuidado que las élites dominantes siempre utilizan la ideología para dominar al pueblo. Por eso es que en las próximas elecciones de 2026 en el Perú, si utilizaron a una mujer que le hicieron pasar como payasa y entretenía al pueblo peruano, sus ideas, ¿no? Ahora van a utilizar a su hija. A eso se llama ideología. Entretener a la gente, manipularla. Como sabes que al pueblo le gustan esas cosas y se vacila, aquí está, Florcita, a ver, ¿tú vas a ser congresista? Por supuesto que yo también voy a dar cosas para mi pueblo, dice, ¿no? Muy bien. Y tu mamá decretó el Día de la Madrastra, ¿tú qué vas a decretar? Yo voy a proponer también que existe el Día de la Abuela. Bueno, cosas así, ¿ya? Así dominaban a gran pueblo. Por eso que era un estado militar, aristocrático y esclavista. Ya. La Jerusía era el senado espartano. Era un cargo vitalicio hasta la muerte, que lo tenían 28 ancianos mayores de 60 años. Si le sumas a los 2 basileus o los 2 reyes, serían pues 30. Su tarea, como dice acá, dictaban o modificaban las leyes. No solamente las modificaban, las estudiaban, las evaluaban. Una vez que la ley estaba bien estudiada, la mandaban a la Asamblea Popular o apela ya. Y la apela tenía la función solamente de aprobar y desaprobar sin discutir nada. Por eso que a la apela le decían Asamblea de los Mudos. La apela es una asamblea que se realizaba una vez al mes. A diferencia de la eclesía de los atenienses, que se realizaba cada 15 días, si en Atenas se era ciudadano a los 20 años, en Esparta se era ciudadano a los 30 años, mira, ya a los 30 años. Entonces usted va a la asamblea a aprobar o desaprobar las leyes que te ha mandado la Jerusía, o sea, el Senado, por aclamación. Aprueba las leyes aclamando, gritando, ¿ya? O de lo contrario, si no gritas, quiere decir que está desaprobada las leyes, ¿ya? Entonces, por eso dicen la Asamblea de los Mudos. Al espartano no le gusta el orador, es que es un estado militar.
no le gusta al hablador. Hablan cosas directas, de frente al grano, y vivieron en la región de los nativos. Cuando vivían los nativos, se llamaba la región Laconia o Lacedemonia. Por eso que hasta ahora existe la palabra lacónico. ¿A quién le llaman lacónico? Al que habla poco, ¿me entiendes? Como Stalin. Stalin no hablaba mucho, pero era un psicólogo, pues Stalin, el líder soviético, ¿no? No era de discurso, ¿no? Hablaba poco, pero miraba, observaba, sacaba su cuenta, ¿no? Y luego tenía una dictadura tremenda de la Unión Soviética, ¿no? Entonces al hombre que habla poco le dicen lacónico. ¿Y por qué le dicen lacónico? De los antiguos habitantes de Laconia, a donde llegaron los invasores dorios que formaron Esparta, ¿ya? Así es. ¿Y quiénes son los céforos? Los céforos son 5 magistrados, 5 jueces, ¿ya? Que se encargan de ejecutar las leyes, ejecutaban las leyes, ¿ya? Para aplicarlas en los juicios, porque eran 5 jueces. Supervisaban a los reyes, controlaban a los reyes, o sea, a los basileus. En realidad tenían un poder tremendo que inclusive podían destituir a los gerontes y inclusive a los basileus, ¿ya? Así es. Muy bien, ahora entremos a la Grecia clásica, las guerras médicas, ¿no? 492, 449. ¿A qué se llama guerras médicas? ¿Ya? Se conoce como guerras médicas a la guerra, ¿ya? Entre griegos contra persas. Sucedió 492, 449, que allí también Herodoto le llamó las guerras médicas porque al norte de Persia existía un reino antes poderoso llamado Media, y a sus habitantes le llamaban los medos. Entonces, Herodoto se quedó con guerras médicas. ¿Qué se denominó guerras pérsicas? Bueno, guerras pérsicas nadie lo ha llamado así, yo no sé por qué lo han puesto ahí, ya guerras pérsicas, ya que los historiadores, algunos historiadores actuales le han puesto guerra pérsica, pero Herodoto le llamó guerras médicas, de los medos, no te olvides, de los medos, ¿no? ¿Qué causa originó las guerras médicas? Ya, una es política, el continuo expansionismo del imperio persa a Occidente con su emperador Darío I. El imperio persa viene desde la India y dominaba todo Irán, Irak, Siria, Líbano, Israel, Egipto, Turquía actual, y ahora tan ambicioso es Darío que quiere agarrarse a los Balcanes. Todo esto, mira, ve, incluyendo África, donde viven los atenienses, lo estoy enseñando con la flechita, y el Peloponeso, donde antes se fundó Micena, y ahora está Esparta, por acá en la región de Laconia. Entonces, mira, esta ambición de controlar territorios, ¿ya? Y quitarle sus tierras a las pequeñas poligriegas, ¿ya? La otra razón es el control comercial de los persas de Asia Menor, Turquía actual y el mar Egeo, y chocante con los griegos, que lo que más defendían era su libertad. ¿Cuál fue el detonante o el pretexto que originó la guerra médica? ¿No? Surgió como apoyo, dice Atenas, a la revuelta de las colonias jónicas de Mileto contra la ocupación persa. Ya. Acá vamos a ver, acá está Mileto, ¿no? Ya. Ahí lo estoy señalando con la flechita, mírenlo. En el año 494, el rey Aristógaras era un servil a Darío, pero no quiso continuar así y se rebeló Aristógaras contra el poder, ¿no?, de los persas. Y se enteró Darío que Aristógaras había recibido apoyo de los atenienses, que le dio 20 naves. Entonces, lleno de cólera, dice que Darío le decía a su esclavo: todos los días hazme recordar esta palabra. Sí, ni bien me levante, dime ahí esta palabra: Señor, acuérdate de los atenienses, Señor. Ya, así es. Y mandó una flota a invadir los Balcanes. Entonces la guerra médica se divide en 3 etapas. Primera guerra médica, y segunda, tercera. La primera, 492 a 490. En el año 490, la batalla más importante es la batalla de Maratón, donde, según unos autores, 11.000 griegos derrotaron a 100.000 persas,
según otros autores, 11.000 griegos derrotaron a 25.000 persas, ¿ya? Lo cierto es que los atenienses eran pocos, le pidieron ayuda a sus hermanos griegos, los otros estados griegos, que no se la dieron. El único que le mandó solamente 1.000 soldados fue Platea. O sea, ellos eran 10.000, más 1.000 de Platea eran 11.000. Pero la inteligencia de Milcíades hizo que derroten a los persas. Entonces Darío murió y su hijo Jerjes busca la venganza, 480 a.C. Y se va a producir la batalla de las Termópilas, aquí donde dice Maratón, lo estoy indicando con la flechita, en la cual inteligentemente se colocaron ahí, aún sabiendo que estaban desprotegiendo un poco a Atenas y que los persas iban a causar destrozos. Lo hicieron, pero sabían ellos que tenían que venir por ellos aquí, a las Termópilas, ¿no? Y sabían ellos que era bien difícil que lo venzan porque era un acantilado, ¿ya? Y en efecto, dice que Jerjes, el hijo de Darío, mandó 200.000 soldados y ellos serían 7.000 dirigidos por el gran Leónidas, el espartano Leónidas, ¿ya? Y desde arriba te aniquilaron a 100.000. 100.000. El Leónidas se sentía tan seguro de la victoria que le dijo a su general Diomedes, le dijo, esta tarde comeremos en la tienda de Jerjes, así le dijo, ¿no? Lamentablemente hay un traidor, Efialtes. El ateniense Efialtes le dijo a los persas el camino secreto y ellos van a ser derrotados. Es ahí que Leonidas no quiere sacrificar a los griegos y le dice retírense, y él se enfrenta a 100.000 persas con 300 hombres, los famosos Leonidas y sus 300, ¿no? Así es. Entonces, los griegos tienen otra jugada, aparece un estratega maravilloso que Clístenes, que lo habían desterrado, al destierro le llaman ostracismo, ¿no? Al destierro político le llaman ostracismo, y le llaman al gran Temístocles, y él es el que dirige el combate naval de Salamina, acá, inteligentemente se mete aquí, mira, ya, a la bahía de Salamina, acá tienen Ática, ya, acá tienen la isla de Egina, y Temístocles dijo, si los persas caen en la trampa, ya ellos pierden. Y los persas cayeron en la trampa y se metieron acá a la bahía, y como eran barcos bien grandes, se atascaron, se atracaron, ¿no? Ahí aprovechó Temístocles y aniquiló. Es increíble lo que pasó allí en Salamina, en el combate naval de Salamina. 200 barquitos trirremes atenienses aniquilaron a 1.200 barcos persas. Es increíble, ahí es imposible, no puede ser, pero ahí predomina la estrategia, la inteligencia, ¿no? Platea, mañana más tarde, 479 a.C., vence a los griegos, y Micala, también en esa misma fecha, 479, vence a los griegos con Jantipo, el papá de Pericles, ¿ya? Hasta que esto prestigió tanto a Atenas, que reunió muchos estados griegos bajo su protección, fundando la Liga Marítima Ateniense o la Liga de Delos. Y en un acto sorpresivo, 466 a.C., derrotan a los persas en la batalla de Eurimedonte. Los persas derrotados y humillados se ven obligados a firmar la paz de Calias o paz de Simón 449. ¿No? Se firma la paz de Calias, donde se decreta, uno, ya, la expulsión de los persas, ya, a 300 días de las costas de Asia Menor, mira, así. Segundo, ningún barco persa debe recorrer el mar Egeo y el oriente del Mediterráneo, ya, mira, así, ¿no? Tercero, Persia le tiene que pagar una indemnización a Atenas. Persia, que miraba con desprecio a los estados griegos porque los miraba muy pequeñitos, recibió una lección. La guerra la ganaron, ya, los griegos. Consecuencia de estas guerras médicas, se inicia la caída del imperio persa, ya, hegemonía de Atenas,
en el mar Egeo, potencia naval, potencia comercial, lidera la lira de Delos, apogeo político, porque Pericles consolidó la democracia, y apogeo cultural. Ese apogeo cultural se conoce como el siglo el siglo de Pericles. Acá tiene, en el siglo de Pericles, el gran escultor Mirón ha hecho esta escultura que hasta ahora se conserva en Grecia, hasta ahora, del atleta, cómo dispara el disco, el conocimiento de la anatomía humana y la belleza corporal del hombre. Acá, el siglo de Pericles, con Atenas, logró su máximo apogeo político intelectual, iniciando una era de desarrollo de las artes y las ciencias. En el campo político, ya Atenas, con Pericles, dio decretos pero notables. El más pobre tiene que tener un cargo político. Así dijo Pericles. Señores, pero los pobres no quieren. Entonces que salgan por sorteo. Se hicieron sorteo y he nombrado al conde Hipérbolos, el fabricante de lámparas. Luego, Cleón, el curtidor. Señor, pero yo solamente sé cortar cuero de vaca. Muy poco hablo en público. Vaya usted, señor. Usted va a ser arconte, gobernante. ¿Cuánta gente artesana llegaron a tener participación política gracias a Pericles, quien consolidó la democracia? En el campo político comercial, como dije, lideró la Liga de Delos, que mandaba en toda la Hélade, quiere decir todo el mundo griego, ¿no? En el campo intelectual, ni qué decir, ¿no? Se rodeó de hombres maravillosos. En su época estaba Herodoto, estaba Tucídides, estaba Sófocles, el autor de Edipo Rey, ¿no? Eurípides, el padre de la tragedia. En su época estaban Sócrates, Platón, Tales de Mileto, Pitágoras, ¿no? Anaxímenes, Demócrito de Abdera. Bueno, y esos hombres hasta ahora se los reconoce, pues señores, ¿no? Por eso le dicen el siglo de Pericles. Y mandó embellecer el Partenón. Mira, en la colina llamada la Acrópoli están los grandes edificios, ¿no? Vuelvo a recordar, ¿no? Pericles consolidó la democracia mediante la participación popular al asignar un salario a los cargos públicos. Correcto. Ya, por primera vez la burocracia tiene un sueldo. Pero dijo algo más. Fue el primer líder que dio un sueldo de jubilación a los ancianos. Y mucha gente, como decía hasta ahora, estaba obligada a ir a la ágora para participar de la asamblea, ¿no? Pero no iban. Entonces Pericles dio un decreto que decía así: todos los que van a la asamblea recibirán un sueldo de 2.000 soles mensuales. Mira, ¿quién iría a la asamblea? Yo me voy a la Plaza Martín a discutir los problemas, ¿no? Pericles quería que la gente esté más comprometida, sea más política, esté más preocupada de los asuntos de su estado, de su polis, ¿no? ¿Ya? Así es. Y como le dije, estableció la elección de cargos por sorteos. A los campesinos que no tenían tierras, dos islas, Nasos y Fugas, se llaman las islas, les dio tierras. Esas colonias se llamaban cleruquías. Les dio las cleruquías, las tierras, Pericles, ¿no? ¿Ya? Así es. Entonces, y no le digo que hizo elección por sorteo, y salieron artesanos, ¿no? Cleón el curtidor, Hipérbolos el fabricante de lámpara, ¿ya? Demóstenes el carpintero, Juan el anticuchero, todos fueron, y muchos decían, señor, pero no tengo experiencia. Pericles los obligaba. Mandó ser una belleza en honor a la diosa Atenea, la diosa protectora. La ciudad se llama Atenas en honor a la diosa de la sabiduría y la inteligencia, Atenea. Y el templo que hizo en honor a Atenea se llama el Partenón. ¿Dónde está? Aquí, por aquí el Partenón, dice, ¿no? Los propileos es la puerta de entrada a Atenas, ¿no? El Partenón está acá, aún quedan las ruinas, ¿ya? 8 columnas dóricas de mármol, 17 a cada costado, techos a 2 aguas. Los que lo han conocido dicen que eran una belleza, y hasta ahora el mundo adopta este estilo de arquitectura de los griegos, ¿no? ¿Ya?
reconstruyó la Acrópolis, porque el templo de atrás dice el templo de Atenea Protectora o el Erecteón. En Erecteón estaba enterrado ahí el primer rey de Atenas, Erecteo. Más atrás había un altar a Atenea, ¿no? Ya. Atenea Promacos cuando era combatiente, ¿no? Atenea Nike cuando era una artesana, la diosa de la inteligencia y la sabiduría, Atenea. ¿Ya? Pero lamentablemente, así es la historia, viene la guerra del Peloponeso, 431-404, que no es sino la guerra entre los estados líderes griegos, entre Esparta contra Atenas. En otra palabra, la guerra entre la Liga de Delos de Atenas contra la Liga por la hegemonía. ¿Quién más? El que tiene control comercial, lógicamente tiene control político. Política y economía no están separadas, están estrechamente ligadas, ¿ya? Así es, ¿no? Entonces, si eres fuerte económicamente, como fue la Liga de Delos, eso se refleja en la política, como que se dio el lujo de llegar a la democracia Atenas. Alguien me puede decir, señor, pero ¿de qué democracia hablemos? Si los pentecos estaban marginados, los esclavos estaban marginados, no se le puede pedir peras al olmo. Es la democracia de esa época, donde se justificaba la esclavitud, donde el filósofo Sócrates y Platón decían, pero la esclavitud es natural. Los dioses lo han mandado para que alguien tenga que trabajar. No lo entendían como nosotros sí lo entendemos en la vida actual, ¿no? ¿Ya? Por eso que en la vida actual, la democracia que vivimos es democracia burguesa, no es democracia del pueblo. Las elecciones que vamos a ir para el próximo año las hacen los burgueses, las hace la oligarquía, ¿ya? Donde ellos nunca van a perder, y lo hacen para que ellos ganen. Y si pierden, hacen lo que han hecho con Castillo. Lo tienen encerrado, lo culpan de un montón de cosas, que es un burro, que es un bruto, que quiso dar golpe de Estado, pero no quieren decir la razón de fondo, ¿no? Entonces, a esa democracia burguesa justifica la explotación del minero, del campesino y el obrero. Y así es como en la época de Clístenes, al esclavo lo miraban como algo natural. En la vida actual, al obrero lo miran como algo natural. O tú cuando vas por la calle y ves a un obrero que está con un pico y una lámpara haciendo un hueco para poner un tubo de sedapal, ¿acaso tú dices, pero pobrecito, ¿por qué trabajan de esa manera? Tú no piensas nada, tú piensas en tu vida nomás, los asuntos que tú tienes que hacer, ¿no? ¿Te das cuenta, no? O algunos dirán, ¿no? ¿Por qué trabajan así? Lo primero que piensan es así porque no tiene estudio, dice. Ya por eso que trabaja así de obrero. Y no es así, ¿no? No es así, ¿no? Porque para estudiar en este mundo burgués hay que tener billete, tienes que tener plata si no, no puedes estudiar. Así es, así como se justifica la democracia explotadora de los obreros en la vida actual, en la época antigua, se justificaba la democracia explotadora de los esclavos. ¿Ya? Así. Esto provoca, pues, la guerra del Peloponeso, dos sistemas políticos enfrentados, Atenas, que llegó a la democracia esclavista, que yo le dije, contra Esparta, que siempre fue elitista, oligárquica y un estado militar. ¿Ya? Ahora, Clístenes se le pasó la mano. Ya, como dice acá, poderío acumulado y expansionismo de Atenas en el mar Egeo. Clístenes cometió el error de querer obligar que otros estados sean democráticos, pero a la fuerza. Y eso tampoco no era correcto, ¿no? Entonces se va a ganar enemigos, ¿ya? Argos le dice, estoy harto que se mete en mis asuntos, le dice a Esparta, y le dice, me retiro de la guerra del Peloponeso. Y como Esparta necesitaba de Argos, y había otro estado muy poderoso que se llamaba Corinto, Esparta le dice, Argos le dijo a Esparta, declárale la guerra a Atenas, le dice, que se mete con mis colonias, le dice así. Y Esparta se ve obligado, con mucho temor, a declararle la guerra a Atenas, ¿no? Aquí está el gran Tucídides, el primer historiador que plantea hacer una historia objetiva. Y si dudas, mejor no hable de ese tema, porque la historia debe ser objetiva, decía. Hay que buscar las causas, decía
Tucídides, ¿no? En su famoso libro Historia de la Guerra de Peloponeso. Ya, esta es la Guerra de Peloponeso que estamos hablando en 3 etapas, 431, 421, primera etapa, donde muere lamentablemente Pericles, víctima de la peste bubónica. Y se firma la paz de Nicias, que ha terminado la primera etapa, donde se devuelven todos los territorios e islas que se han quitado. En la segunda etapa, 415 a.C., 413 a.C., aquí las excentricidades de Alcibiades, del arconte Alcibiades, del líder Alcibiades, del orador Alcibiades, pero tenía excentricidades, ¿no? Y que se le acusó de la destrucción de las estatuas del dios Apolo, ¿ya? Del dios Hermes, y por hacer eso sería condenado a pena de muerte por sacrílego. Y Alcibiades, por no morir, traiciona y se pasa al lado de Esparta. Y al pasarse al lado de Esparta, los espartanos van a derrotar a los atenienses, ¿no? Porque le dan información secreta, ¿no? Sobre todo la batalla de Siracusa, ¿no? ¿Ya? Y es ahí que, derrotado en Siracusa, los atenienses, la batalla de Siracusa, ya, Atenas va a ser abandonada por sus aliados de la Liga de Delos. Prácticamente la Liga de Delos eran 200 estados griegos que le pagaban tributo a Atenas, por eso que Atenas era riquísima, pues, ¿no? Ya, esta es la segunda etapa, y la tercera etapa es cuando Atenas se está recuperando, ¿no? Donde tienen un enfrentamiento naval en la batalla de Argimusa, que Argimusa se llama la batalla donde Atenas le gana a Esparta, y donde este loco llamado Alcibiades, que había traicionado a Atenas, ahora se está acercando nuevamente a los atenienses y le está dando el espalda a los espartanos. Entonces los espartanos inmediatamente lo que hicieron fue pedir ayuda a los persas. Llaman a un general llamado Lisandro, y con Lisandro y los persas derrotan a los atenienses en la batalla de Egopotamo 404 a.C. Preguntamos, consecuencias. Consecuencias. Disolución de la Liga de Delos, ya, claro. Fin de la hegemonía ateniense. Otra consecuencia, ¿no? Esto sí tenganlo muy en cuenta. Crisis de decadencia de las políticas. Si algún día le van a preguntar, ¿a qué se debe la caída de la gran civilización griega? A la guerra del Peloponeso. Ya, Esparta tuvo una breve hegemonía, sería de 402 a 363 a.C., que se la quitó Tebas, cuando Tebas derrotó a los espartanos. Ya, así es. Entramos al último periodo que ya hemos visto allá, el periodo helenístico, 336-146. Se pone 336 porque es el año en que Alejandro Magno inicia su gran expansión. Dice, ¿no? Desde la expansión macedónica hasta la conquista romana, 146 a.C., ¿no? Filipo II, padre de Alejandro, ya estaba dando paso para la expansión, ¿ya? Es así que vence a los tebanos que se habían aliado con Atenas en una batalla muy importante, la batalla de Queronea, 338. Esta victoria hacía que tenga prácticamente el control de todos los Balcanes en sus manos. La batalla de Queronea, ¿no? Ha derrotado a Tebas, que se dio lujo hace tiempo de haber derrotado a Esparta. Entonces, Filipo se siente fuerte, poderoso, llama a todos los griegos a un congreso, al Congreso de Corinto, 337 a.C. Y en el Congreso de Corinto se acuerda organizar la Liga de Delos, todos van a estar unidos, pero bajo la autoridad militar de Filipo II, que a los atenienses no le gustó, no, que Filipo mande todo, ya. Ahí destaca Demóstenes, donde dice, en el fondo Filipo se quiere convertir en emperador y quiere organizar un imperio de tipo asiático, así dijo Demóstenes, el enemigo político de Filipo II, ¿no? Ya. Y en el Congreso de Corinto se acordó hacer campaña persia para liberar a sus hermanos griegos de Asia Menor. Ves que en Asia Menor había muchos estados griegos dominados por los persas, Mileto, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Halicarnaso, etc. Ya. Pero en el año 336, cuando Filipo quiere expandirse, es asesinado y lo sucede su hijo, que solo tenía 20 años, Alejandro. Y Alejandro comienza a conquistar. Dueño de un talento, es considerado un genio estratega, un genio militar para su época, ¿no? Se enfrenta al poderoso imperio persa, que lo mira con desprecio, ¿no? Dice, ¿qué hace este loquito?
con 40.000 soldados y nosotros tenemos 2 millones de soldados. Dejémoslo que ahí te lo quito, decían así. Pero derrotó a los persas cuando lo vence en la batalla de Arbeles o Gaugamela. Antes los había vencido en Granico, en Iso, pero aquí en Gaugamela se dio el lujo de atacar la parte central del ejército persa donde estaba Darío III, que cometió el grave error de ir a la batalla con su esposa y sus hijas. Cuando se siente atacado, Darío III huye y Alejandro Magno captura a la esposa de Darío III y captura a sus hijas. Ya, así es. Esta victoria hace que Alejandro funde lo que su padre no pudo hacer, el imperio macedónico con su capital Babilonia. No se contentó con eso, conquistó territorios como el actual Afganistán, ¿no? Sogdiana le decían, conquistó el Turquestán y llegó hasta la India. Más allá no pudo porque sus generales lo traicionaron. Fue una traición de sus generales. Aquí no hay que la tropa se cansó y que no quería obedecerle, porque algunos libros dicen así, ¿no? La tropa desertó y no quería obedecerle. No, ahí lo traicionaron sus generales, ¿ya? Entonces, cuando él regresa a Babilonia, 323 a.C., viene la malaria y la malaria lo afecta y él muere muy joven, muere a los 33 años de edad, muere muy joven Alejandro Magno, pero dejó una herencia cultural. Esa herencia cultural se llama el helenismo, porque este hombre iba a las campañas con biólogos, con astrónomos, con médicos, con filósofos, ¿ya? Que le digo, literatos, hombres de ciencia, y consultaba siempre con ellos, ¿no? Entonces, la campaña que llegó hasta la India, la cultura griega se difunde hasta la India, eso se llama el helenismo, ¿no? Pero tuvieron digno de recibir lo que ellos sabían, ¿no? Dicen que a Alejandro le dijeron los hebreos de Palestina o Israel tienen una creencia rara, ¿no? No creen como nosotros, en Apolo, Zeus, Poseidón, creen en un solo Dios que llaman Jehová. ¿En qué se fundamentan? Decía él, ¿no? Bueno, es su creencia de ellos. Y lo mismo pasó por los persas, porque los persas también eran monoteístas. Su dios principal era Hormuz o Ahura Mazda, ¿no? Y más le llamó atención el brahmanismo de la India, que él escuchó, ¿no? Entonces todo eso, esa mezcla cultural de la cultura griega con el oriente se llama helenismo o civilización helenística, cuya capital de 17 ciudades que él fundó, que lleva su nombre de él, Alejandría, la más importante, la que estuvo en Egipto, Alejandría, que era la Universidad del Mundo. Si en el siglo V con Pedrique la Universidad del Mundo fue Atenas, ya en el siglo IV antes de Cristo la Universidad del Mundo fue Alejandría hasta el siglo I, ya así es. Ese es el legado que dejó Alejandro Magno. Murió, sus generales se pelearon y el imperio se dividió en 3 reinos, ¿no? Que fueron el reino de Egipto, que cayó en manos de los Ptolomeos, el reino de Siria con el general Seleuco y el reino de Macedonia con el general Antigonio. Estilos escultóricos, los griegos nos dejaron 3 clases de esculturas, ¿no? En el siglo VII, Coré, que eran las estatuas de joven doncellas, sumamente rígidas, ya, estáticas, ya, muy simples. Pero en el siglo V, la escultura llega a un gran nivel, la achican un poco, ¿no? Pero tampoco ni tan alta ni tan bajo, sino mediano, ¿ya? Eh, eh, perfección geométrica, armonía, balance en movimientos. Esta es la época clásica de las bellezas escultóricas hechas en mármol. Acá tienen al dios Hermes y con su mano al niño Dionisio, ¿no? Ya, hecha por el escultor Praxísteles. En antes pudieron ver ustedes una belleza como fue el Discóbolo de Mirón, ¿ya? Entonces combinaba, como dice, los valores idealistas con una representación fidedigna de la naturaleza. El griego exaltaba mucho la belleza del cuerpo humano y exaltaba la belleza tanto de la mujer como la del hombre, ¿ya? Así es. Pero en el periodo helenístico, después de la muerte de Alejandro, las estatuas tienen más carácter dramático o sentimental. Son más grandes, ¿no? Acá tiene la estatua de
Laoconte y sus hijos, el sacerdote de Troya, que le decía a los troyanos, no crean el caballo de Troya, es una mentira, le decía. Y Zeus, que quería que los griegos derroten a los troyanos, le manda un castigo, unas culebras que lo maten a él, ¿no? Y a sus hijos, ¿no? Entonces, esa escultura lo hicieron posteriormente los escultores Agesandro, Atenodoro y Polidoro. Agesandro, Atenodoro y Polidoro, ¿no? Entonces se puede ver el dolor, expresa emociones, el dramatismo, ¿no? Ya, y son más grandes el naturalismo, ¿no? Cosa que en la época clásica, las estatuas generalmente eran de hombres y mujeres serenas, ¿no? No había ni mucha alegría, ni mucha tristeza, ¿no? En cambio, acá en la época helenística es diferente, ¿ya? Muy bien, entremos ahora a Roma. Roma. Ubicación geográfica, en Roma está ubicada ya en la parte central, sur-oeste de la península itálica. Miren, Itálica tiene forma de una bota, en la región llamada Lacio, en las orillas del río Tíber o Valle de Tíber, ¿ya? Pero anteriormente llegaron una serie de etnias. La más antigua que llegó fueron los itálicos, pueblos indoeuropeos o arios, gringos como le decimos nosotros, que se establecieron en la parte central de Italia, donde había muchas tribus itálicas, ¿no? Como cuáles, los latinos, los sabinos, los secos, los volcos, etcétera, ¿ya? Se establecieron, como dice, en la zona central, formando pequeñas aldeas campesinas, ¿ya? Muy bien, ¿no? Esto fue más o menos por 1300 a.C. Con el tiempo se le llamó itálicos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Pero después llegaron los etruscos, y aquí hay un error que sí tiene que corregir, ¿eh? Hacia el siglo III, no, hacia el siglo IX. Así, por favor. En el siglo IX a.C. llegaron los etruscos al norte de Roma, en una región llamada Etruria, fundando 12 ciudades-estados, ¿no? Tal es así que cuando se funda Roma, Roma se funda siguiendo tradiciones etruscas, ¿ya? Así es. A mediados del siglo VIII a.C., exactamente en el año 753, los latinos que venían del reino de Alba Longa, ¿no? Fundan Roma con Rómulo y su hermano Remo, pero en la competencia entre los dos, Rómulo le ganó la competencia a Remo y Rómulo es el que funda Roma. Mañana más, lo fundaron siguiendo tradiciones y ritos etruscos. Después se unieron los sabinos, ya, que colaboraron con el crecimiento. Por ejemplo, el segundo rey de Roma, primero fue Rómulo, el otro Numa Pompilio. Numa Pompilio no era latino como Rómulo, era de la tribu de los sabinos, ya, Numa Pompilio, ya está. Y entre el siglo VIII al siglo VI llegaron los griegos al sur de Italia, acá. Esta es la Magna Grecia, ¿no? Y acá en Sicilia, ¿ya? Muy bien. Ahora, sus periodos son bien definidos. Tres periodos, la monarquía, 753 a 509 a.C., ¿no? Donde manda el rey, ¿no? Por eso le dicen periodo de la monarquía. El primer rey fue Rómulo y el último rey fue Tarquino el Soberbio. Tarquino el Soberbio, ya. Una guerra civil saca a Tarquino el Soberbio de poder y los vencedores de Tarquino el Soberbio, como Marco Bruto y Tarquino Colatino, fundan la República. Entramos entonces al segundo periodo que dura 509 a.C. hasta 27 años antes de Cristo. Se le llama periodo de la República porque era un estado donde se permitía la participación de todos los ciudadanos. Por eso, res públicos. Res, que significa cosa, públicos, pueblo. Se traduce cosa del pueblo. Pensaron en este tipo de estado para que no haya las dictaduras como fue la de Tarquino el Soberbio, ¿no? Ya. Aquí destaca sobre todo el Senado y termina cuando el Senado le da a Octavio muchos poderes y títulos. Uno de los títulos que le da es Augusto, que es el máximo poder o título que le da. Augusto significa Dios. Cuando a Octavio César le dan el título de Augusto, cambia de nombre a Augusto César, y él puede establecer una monarquía teocrática, ya, en Roma, ya, hace una monarquía teocrática en Roma, donde él puede hacer lo que se le da la gana, pero fue muy prudente, sabía que eso podría originar una guerra civil. No chocó con los ricos dueños de las tierras, los patricios. Por eso que a pesar que le dieron en la categoría de Dios y él podía elegir a un sucesor,
Octavio César, que hoy se llama Augusto César, respetó al Senado, respetó a los cónsules, ¿no? Respetó a las asambleas, ¿no? Así es. Pero un poder aparece en el nuevo periodo, que es el imperio. El imperio es cuando ya, a partir de Augusto César, antes llamado Octavio César, tiene poderes de tipo religiosos, ¿no? Ya, así es. Porque ya es considerado, los emperadores romanos son considerados no hijos de Dios, sino los dioses vivientes. Son los dioses vivientes. Ya, así es. ¿Y qué sucede? Hay otro poder, el ejército, la guardia pretoriana, el que más, y el Senado está de adorno. El Senado tuvo su apogeo durante la República, pero en este periodo el Senado está, lo tienen ahí de decorado. La magistratura lo tienen ahí como diciendo que se respeta algo de la República, ¿no? Pero en el fondo es un poder imperial y el emperador se apoya aquí en la Guardia Pretoriana, el ejército élite, ¿no? Y si tú también no cumples, la Guardia Pretoriana te mata, como lo mataron a Calígula, como lo mataron a Nerón, como lo mataron al emperador Cómodo, ¿no? Ya, monarquía. Durante la monarquía se habla de dos orígenes, ¿no? El origen mítico, que es la leyenda, ¿no? Ya que es la fantasía de el gemelo Rómulo y Remo, que su perverso tío, abuelo llamado Amulio, los tira al río Tíber para que mueran ahogados, y la madre de ellos, Rea Silvia, que dio a luz a ellos, de castigo a Amulio la entierra viva, ¿no? Entonces, es creado por un pastor Faustulo que les dice que ellos son hijos de un rey que está preso, que son nietos de Numitor, van y liberan a Numitor, y entonces Numitor en agradecimiento le da un territorio para que vivan. En ese territorio es que fundan Roma. Rómulo funda Roma en el año 753 a.C., ¿no? Entonces dice, ahora, esta es una explicación mítica. La explicación histórica, realista, ¿qué pasó? Que la región de Lacio, donde está el río Tíber, era una zona de encuentro, donde los latinos se encontraban con los etruscos y los sabinos y recibieron influencia de ellos. El primer contacto fue comercial. Entonces dijeron, si en ese sitio intercambiamos, mejor fundamos la ciudad. Ahí Rómulo funda la ciudad, ¿no? Así. Hubieron dos dinastías latinas, primer rey es Rómulo y la dinastía etrusca. Rómulo, seguidor Numa Pompilio, luego de Numa Pompilio, Tulio Hostilio, y luego de Tulio Hostilio, Ancomarcio, que hizo obras. El puerto de Ostia hasta ahora se puede apreciar en Italia, ¿no? Los turistas van y lo ven, ¿no? Pero sucede que los reyes que tenía Roma tenían una particularidad. Los reyes eran elegidos por la asamblea y ratificados por el Senado. Entonces había fama de un griego que vivía en la región de Etruria, llamado Tarquino Prisco, que muchos libros dicen que es etrusco, en realidad él era griego, pero por vivir en la región de Etruria le decían que era etrusco, ¿no? Ya, con Tarquino Prisco el antiguo comienza la dinastía etrusca. Hasta ahora el mundo valora el circo máximo, la cloaca máxima y el foro. El turista cuando va a Roma va a buscar eso, lo que mandó a construir Tarquino Prisco el antiguo. Luego viene Servio Tulio, y luego de Servio Tulio viene su yerno Tarquino el Soberbio, ya que lamentablemente lo mató. Y Tarquino el Soberbio abusaba no del campesino, no del plebeyo pobre, abusaba del rico dueño de la tierra, el patricio. Por eso que los patricios se la juraron, hay que votarlo, le hicieron la guerra, y que la dirigía Marco Bruto y Tarquino Colatino. Y Marco Bruto y Tarquino Colatino, en el año 509, derrotan a Tarquino el Soberbio y fundan la República. Ya, muy bien. Clases sociales son las siguientes: los patricios, ¿no? Que se parecen a los expatrias, igualito a los expatrias, dueños de las tierras, ya, aristócratas, los únicos que tienen derechos políticos, por eso que son los únicos ciudadanos, ya, monopolizaban todos los derechos políticos, conformaban la nobleza porque eran terratenientes, dueños de las tierras, controlaban el Senado, como si hay propietarios de la tierra, ya. Y la gran masa que viene de afuera son los plebeyos. Los plebeyos eran los extranjeros, los aventureros que llegaron a Roma.
Eran hombres libres, pero no eran ciudadanos porque no tenían derechos políticos. Me hace recordar a los atenienses pobres, que abusaban de ellos. Si tenían su tierrita, la perdían. Terminaban siendo esclavos, pero pelearon. Les costó 200 años conseguir derechos y lo van a conseguir con el tiempo. ¿Quién es el cliente? Es el plebeyo pobre, ¿no? El plebeyo pobre, que es protegido por un patricio. ¿Por qué el patricio protege a ese plebeyo que le llama cliente? Porque el cliente va a administrar los negocios del patricio. Ya, así es. Aparte que el cliente va a cuidar a los esclavos. No era como antes que un patricio tenía 2 esclavos, pero ahora tiene 20. Necesita que alguien lo esté controlándole. Para eso sirve el cliente, ¿ya? Y los esclavos, ¿no? Prisioneros de guerra o personas compradas, el esclavo era prácticamente una mercancía. Roma fue la máxima expresión del esclavismo. Ya, por ejemplo, dice que en un día, solamente en un día, Julio César se vendió a 50.000 esclavos. Y eso era un negocio redondo y completo, ¿no? Bueno, son cosas, no tenía ningún tipo de derecho. La República, entramos en la República. En la República se puede ver la lucha entre los dueños de las tierras, los patricios, y los plebeyos, que son muy pocos los que tienen tierra, pequeños comerciantes marginados y abusados. Pero lucharon. Cansados de tanto abuso, se decidieron retirar al Monte Sacro, al Monte Aventino, pero los plebeyos, perdón, los patricios fueron a buscarle y a rogarles a que regresen a Roma y que le iban a considerar derechos. ¿Por qué Roma hizo eso? Porque estaba en guerra con los pueblos vecinos, con los ecos, umbrios, ¿ya? Los volscos, y necesitaban de ellos para que integren el ejército. Así, la ley de las 12 tablas, 451 a.C., se establece una relativa igualdad jurídica entre patricios y plebeyos. Esto me hace recordar a la Constitución del 33, del 79 y la actual Constitución del 93 de Fujimori, ¿no? Es igualito, ¿no? En el papel, patricio y plebeyo son iguales, pero en la realidad no, pues. Es como ahorita. La Constitución dice, todos los peruanos somos iguales, dice. Pero eso es falso, pues. Seríamos iguales si la riqueza sería igual para todos, como dice Mariátegui. La verdadera democracia será el día que haya democracia de la economía. Mientras que la economía no sea democrática, lo otro no, nunca será democrático. Porque tú ves las inmensas desigualdades, no sé, las inmensas desigualdades, los extremadamente ricos en el Perú, ¿ya? Y los extremadamente pobres en el Perú. Pero en el papel dice que somos iguales. La ley Canuleya, 445 a.C., se permite el matrimonio entre patricios y plebeyos. ¿Qué gana un plebeyo casándose con una patricia? La ciudadanía. Mira lo que, la ciudadanía. Y si eres ahora ciudadano romano, puedes ir a la asamblea, puedes ir al Senado, puedes exponer tus ideas, te pueden elegir. Es muy importante el matrimonio con una patricia, ¿no? No sucede con el patricio que se enamora de una plebeya, ¿no? Lo que gana la plebeya casándose con el patricio es posición económica, pero no política. La ley Licinia, 366 a.C., es bien claro. Son 2 cónsules los que gobiernan Roma, pero la ley decía, por lo menos uno de los cónsules tiene que ser de origen plebeyo. Por fin, los plebeyos accedieron al consulado. ¿Y qué es el cónsul? El que gobierna Roma. Ley Ogulnia, 302 a.C., también se dice, acceso a los plebeyos al sacerdocio. Los plebeyos pueden integrar los colegios sacerdotales y sobre todo el colegio sacerdotal más importante, los pontífices. Y si un plebeyo llegaba a ser sumo pontífice, mandaba a toda la iglesia romana. La ley Hortensia 287, el senador Hortensio defiende a los pobres plebeyos, cuyos plebiscitos o leyes nadie le hacía caso, pero él decretó con su ley que los acuerdos de los plebeyos tienen fuerza de ley. Si los plebeyos acordaron algo, entonces se tiene que aplicar. El Estado tiene que respetarlos, ¿no? Instituciones en la República. En la República Romana, 509 a 27 a.C., las principales instituciones políticas fueron el Senado, las magistraturas y los comicios. El órgano político más poderoso fue
el Senado. Si en Atenas fue la eclesía, la asamblea, y en Esparta fueron los 5 jueces, los céforos, en Roma es el Senado, integrado por un promedio de 600 senadores que son de origen patricio y por el cargo que tienen le llaman optimates, ¿ya? Así es. En la época de la monarquía también tuvieron privilegios, pero más en la época republicana, ¿no? Proponían las leyes, controlan a los magistrados, como dice, deciden sobre finanzas y política exterior, deciden cuándo se tienen que hacer los cultos religiosos, organizan el ejército, decretan los ascensos, vetan las leyes. ¿Qué vetan? Las leyes que la asamblea aprueba y a ellos no les parece bien, lo vetan o lo rechazan. Entonces, las relaciones exteriores están en manos del Senado. La declaratoria de guerra, la firma de la paz está en manos del Senado. ¿Ya? ¿Qué son las magistraturas? Son instituciones integrada por funcionarios que dirigían y administraban el Estado. Las instituciones integradas por funcionarios que dirigían y administraban el Estado, a eso se le llama magistratura. Y al funcionario, magistrado. Estos tienen derecho al veto, quiere decir al rechazo. Se dan algunas medidas, si tú dices veto, eso no se aplica. También tienen derecho a la alternancia, a renovar periódicamente las autoridades o cargos, ¿no? Por ejemplo, un magistrado un año fue pretor, o sea, juez, pero el próximo año lo pueden elegir edil, o después le pueden elegir, ¿qué te digo?, tribuno de la plebe, ¿no? Entonces tienen derecho a la alternancia para renovar periódicamente las autoridades, ¿no? Así es. Comicios en la asamblea. Existieron 3 clases de asamblea. Comitia curiata, asamblea curial, que en la República ha disminuido su influencia. En la etapa monárquica tuvieron mucho prestigio. En la República, la asamblea más importante es la Comitia Centuriata o la asamblea centurial, ¿no? Y la asamblea que no le daban importancia era la Comitia Tribata o asamblea tribal, que era de los plebeyos. Tuvo que venir Hortensio para defender las leyes que daban los plebeyos, ¿no? Asamblea de ciudadanos que aprobaban leyes y elegían magistrados en la asamblea. Así, eso hacía los comicios de la asamblea. No se olviden que en la época republicana la asamblea más importante fue la asamblea centurial o comité centuriata. Ya. Los cónsules ejercen la primera magistratura, la magistratura suprema del Estado. No son sino 2 magistrados que gobiernan Roma y gobiernan por un año. Gobiernan por un año. Si quieren reelegirse, tienen que esperar 10 años. A la vez, presiden el Senado y dirigen el ejército. Miren el poder que tienen. Los tribunos son los magistrados que defienden a los plebeyos de los abusos de los otros magistrados mediante el derecho al veto. ¿Ya? Hubieron tribunos notables, aunque también hubieron tribunos corruptos. Así es. Censores. El único magistrado cuya función dura 5 años, porque el resto es un año. Censores vigilan la moral y las buenas costumbres. Por eso que ellos están relacionados con la censura. Por eso le decían censores. Por eso que hacen los censos de los bienes y la conducta de los ciudadanos y clasifican a la población. Y están supervisando a todos los que quieren aspirar a cargos públicos. ¿Ya? Por ejemplo, aquel que quiere ser pretor, edil, cuestor, dictador, senador, pero tienen que ser ciudadanos idóneos, ¿no? ¿Y quién está vigilando que de su conducta? Es precisamente el censor, ¿no? Cuestores supervisan las finanzas del Estado, todo lo que es cobro de impuestos, inversión de dinero, etc. Ediles, su función es parecida a los alcaldes actuales, dura solamente un año. Se encargan del bienestar de cada ciudad, el orden de la ciudad, la salubridad, defenderla de epidemias, ¿no? La seguridad de la ciudad, colocan guardias que protejan a la ciudad, el abastecimiento de los mercados, ¿ya? Organizado en los juegos deportivos y los juegos florales. Los juegos florales es concurso de poesía, de teatro, ¿ya? Así es. Pretores se llamaban los jueces que administraban justicia en las ciudades y en las provincias, ¿ya? Así es. Si usted conoce mucho de las leyes, lo puede nombrar gobernador de una colonia, como Poncio Pilato, que fue gobernador de Judea en la época de Jesús. Era un hombre conocedor de leyes, ¿no?
Así es. Si el Estado está en peligro, si hay amenaza de golpe de Estado, ya, entonces, en forma excepcional o extraordinaria, le piden a los cónsules que deje el gobierno y se lo dé al dictador, pero solo por 6 meses. Solo por 6 meses, ya. Muy bien, acá tienen un fresco, una pintura del pintor César Macari. Ya. Expansión romana. Los romanos comenzaron conquistando primero la península itálica, hasta aquí, de aquí, enfrentándose a muchos pueblos, los galos del norte, los samnitas, ecos, volcos, y hasta que derrotaron a los griegos de la Grecia Magna. Dominaron todo esto. Mañana más tarde, esto sucede entre el siglo V y IV, entre el siglo III al siglo II a.C., exactamente 264 a.C. a 149 a.C., las guerras púnicas. Se conoce como guerras púnicas la guerra entre Roma y contra Cartago. ¿Y por qué fue la guerra? Por esto, por el dominio comercial del Mediterráneo occidental, que fueron 3 etapas. Las 3 la ganó Roma, ¿ya? Y la última etapa fueron acá con Emiliano Escipión y destruyeron Cartago, pero cruelmente. Después de haber vencido, se expanden. Como dice acá, invaden España, ¿ya? ¿Ya? Y también dominan todo el norte de África, ¿ya? Roma va en camino a convertirse en un imperio. Mañana más tarde conquistan la parte oriental del mar Mediterráneo, entre el siglo III al siglo I a.C. ¿Qué pasa? Aprovechando las rivalidades de los reinos helenísticos, ¿cuáles son los reinos helenísticos? A ver, ¿alguien me puede decir quiénes son los reinos helenísticos? A ver, utilice el micrófono. Después que muere Alejandro Magno, 323 a.C., ¿qué reinos se fundaron? Ya, más Egipto, Macedonia, ¿se acuerdan? Egipto, ¿para quién? ¿Qué dinastía griega quedó con Egipto? Los Ptolomeos. ¿Y qué dinastía quedó con Siria? Seleuco, de los Seleucios. ¿Y qué dinastía quedó con Macedonia? Antígono, ¿no? Así es, ya. Entonces, ¿qué pasó? Estos reinos estaban en guerras entre ellos y Roma aprovecha. Conquista Macedonia, Pérgamo, Grecia, Siria y Egipto, ¿no? Así es, ¿ya? Así Roma se expande, pero Roma conquista tanto territorio que es súper rica. Consigue tierras, esclavos. El dominio de cada tierra, el dominio de muchos territorios, hace que los pueblos dominados le paguen tributo. Entonces Roma vive del tributo que lo pagan los pueblos y Roma vive del comercio. La producción agrícola ha bajado un poco porque esa producción se la dejan a las colonias. ¿Te das cuenta? Es como lo que Estados Unidos, Inglaterra, Francia han hecho durante el siglo XX, ¿no? La producción de materia prima lo hace África, Oceanía, América Latina, ¿no? Y ellos solamente producen industria. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Así es. Roma era rica porque 2 ejes económicos, la tributación y el comercio, en esta etapa, ¿ya? Si eso falla, ahí va a comenzar la decadencia romana, ¿no? La decadencia romana. Pero en el campo social y político tiene crisis, qué raro. Rica económicamente y crisis políticamente, ¿no? Dice, las conquistas aportaron a Roma grandes riquezas, pero también problemas sociales y políticos, dice, ¿no? Muchos plebeyos se arruinaron por servir en el ejército, ¿ya? Provocando enfrentamientos con los patricios. Por supuesto, al pueblo plebeyo se arruinó porque comprar un arma costaba caro. Como no podía comprarla, se fiaba del patricio, que era el general. Y el patricio, al ver que el plebeyo no le podía pagar, le quitaba su tierra. ¿Cuántos plebeyitos se arruinaron por esta campaña, ¿no? Entonces, el problema va a ser de que se van a llevar muchos esclavos a Roma. Tengo 2 informaciones. Un viejo libro de la década del 60 decía que 1 millón de esclavos fueron a Roma. Los libros recientes dicen 200.000, dicen, ¿no? Que fueron a Roma. Pero el esclavo deja sin trabajo al plebeyo, ¿ya? Así es.
Y esos plebeyos sin trabajo serían un peligro. ¿Qué hace Roma para que no se rebele? Le da pan gratis, circo gratis y vino gratis. El plebeyo deambulaba por las calles, iba al circo a ver cómo los gladiadores se mataban entre ellos, pero paraba borracho. Pero dormía en las calles y si su hijo se enfermaba, moría en sus brazos. Alguien sale a defenderlo. Acá están los grandes hermanos Gracos. Tiberio Graco, el que propuso la ley agraria, y el que dijo, Tiberio dijo así: me le dan a cada plebeyo 7 hectáreas. Bueno, por defender al plebeyo lo mataron, lo asesinaron. Cayo, su hermano, pidió la ley frumentario, pidió que se aplique la ley agraria de su hermano, pero la ley frumentario, ¿qué es la ley frumentario? Que se venda trigo barato. Por hacer eso, lo mataron. Estos son los grandes reformadores que pagaron con su vida por defender al pobre, al plebeyo. Entonces vienen las guerras civiles, ¿no? Los generales que mandan al ejército se pelean por el poder político y para detener el caos político original, bueno, viene la guerra civil, pero para detener el caos origina más guerra, eso parece contradictorio, ¿no? Ya, la primera guerra fue Mario contra Sila, fue 90 a 83 antes de Cristo, 90 a 83. Mario, representante de los plebeyos, Sila, representante de los patricios, ganó Sila, ¿ya? Así es. En la segunda guerra va a ser la guerra entre Julio César contra Pompeyo. Pero antes, 60 a.C., se formó el primer triunvirato. El primer triunvirato que lo formaban Julio César, Pompeyo y Caso. Pero Caso murió en una campaña en Siria y se quedaron los dos, Julio César. César vence Farsalia, la batalla de Farsalia, lo vence a Pompeyo, ¿no? Ya lo vence a Pompeyo. Y César regresa triunfador a Roma con todo el poder y el Senado, que lo odia, a pesar que lo odia, lo nombra dictador perpetuo. Pero como él quería acabar con la república para fundar el imperio, y además apoyaba mucho a los pobres, a los plebeyos, lo asesinan. 44 a.C. lo asesinan y a su muerte viene el segundo triunvirato. ¿Quiénes? Octavio César, su sobrino nieto político, Marco Antonio y Lepio. A Lepio, que era el más rico de todos, lo anularon porque le dieron el cargo de sumo pontífice. Y cuando tiene su cargo religioso no puede participar en política. Quedaron los dos lobos, Octavio César y Marco Antonio, que la ganó Octavio César cuando vence a Marco Antonio en la batalla de Accio 31 a.C. Y Marco Antonio perdió todo porque se enamoró de la reina de Egipto, Cleopatra, con quien tuvo 4 hijos con Cleopatra. Entonces Roma lo consideró traidor, lo mandó Octavio, Octavio lo venció, regresa vencedor, Cleopatra sabe que no tiene nada que hacer, se suicida, ¿no? Y viene el imperio. El imperio comienza con Octavio César, pero que ahora se llama Augusto, ¿no? Atención, jóvenes, ¿ya? Alto imperio, el principado, siglo I antes de Cristo al 3 después de Cristo. Bajo imperio, el dominado, siglo III al V. Alto imperio, apogeo, bajo imperio, decadencia. ¿Ya? Comienza con Augusto, 27 antes de Cristo, cuando lo nombran Augusto, que significa sagrado, Dios. Y como Dios, pero fue prudente, este hombre no perdió la cabeza, tuvo la cabeza bien puesta encima de los hombros, y Augusto no, impulsó el bello desarrollo urbanístico de Roma, nada de conquistas afuera, la paz romana, apoyó a historiadores, a literatos, a filósofos, el siglo de Augusto, el esplendor cultural, ¿no? Muy bien. Claudio es el emperador cojito y tartamudo, que todos creían que la Guardia Pretoriana lo nombró emperador cuando mandaron al loco Calígula, ¿no? Cuando la Guardia Pretoriana mata a Calígula, lo da Claudio el poder, era cojito y era medio tartamudo y era gordito, pero conquistó Macedonia, Licia y Britania, se quedaron boca abiertos, y solucionó el problema fiscal, el problema financiero de Roma, ¿no? Y dejó que su segunda esposa, Agripina, lo mate para que su hijastro tome el poder, Nerón, que era otro loco, ¿no? El que incendió Roma y fue pretexto para perseguir a los cristianos. Primera persecución contra los cristianos. Roma mira al cristianismo con peligro. Sus ideas no le gustan, las ideas que defendió Jesús, la idea bien clara de Jesús: en mi reino nunca entrarán los ricos. Así dijo, ¿ya? Y Roma lo vio al cristianismo como subversivo. Por eso les he dicho, el cristianismo fue la religión de los esclavos, fue la religión del oprimido, ¿ya? Así es. Y a Jesús, cuando le dice Poncio Pilato, ¿no? ¿De qué Dios estás hablando? Bueno, mi Dios, dice. Sí, porque con esto Poncio Pilato le quería decir, el único Dios es Tiberio, que era el emperador que gobernaba en ese entonces.
porque los emperadores romanos no eran hijos de Dios, eran los dioses vivientes. Trajano, la máxima expansión de la dinastía de los Antoninos, ya llegó hasta donde mira, hasta Mesopotamia, hasta la parte norte, hasta Siria, Armenia, el sur de Rusia, mira hasta dónde llegó Trajano en sus conquistas. Mañana más tarde, la dinastía de los severos, Caracalla, el que decretó la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio, porque Roma ya iba a entrar en crisis. Entonces, cuando Caracalla le da la ciudadanía al egipcio, al libio, al sirio, etcétera, es para que paguen impuestos y Roma pueda solucionar su problema financiero. El Bajo Imperio, la decadencia. Roma pasó 50 años de guerra civil, le llaman anarquía militar. El hombre que acabó con esos 50 años de anarquía es Diocleciano. Al darse cuenta que no se puede controlar a un imperio tan grande, lo divide en 4 partes, estableciendo la tetrarquía. 2 emperadores se llamarían Augusto y 2 emperadores se llamaban César. Hizo la última persecución contra los cristianos, la 10ª. Mañana más tarde, Roma ya no puede más, los generales se matan entre ellos. Esa es una de las causas por las que cae Roma, ¿ya? Por ejemplo, he visto en la lectura que dice, Roma cae por varios factores, dice, por la invasión de los bárbaros, dice, esa es una causa secundaria. La razón principal por la que cayó Roma es que los generales se peleaban por el poder. Entonces Constantino trata de agarrarse de lo que era fuerte, de lo que crecía, los cristianos. Por eso es que promulgó el edicto de Milán 313, donde da libertad de prédica al cristianismo. Como se da cuenta que no se puede administrar Roma, que es tan grande, la dividió en 2 partes y la parte oriental puso como capital a Constantinopla, que lleva el nombre de él. Teodosio, para salvar a Roma, promulga el edicto Tesalónica, donde establece que el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano. Es para salvar a Roma, ¿me entienden? Así es ya. Se agarran de los cristianos, ya, prometiéndoles que las enseñanzas de Jesús se van a cumplir. Bueno, muchos cristianos se ilusionaron con lo que había dicho Teodosio, pero cambiaron la prédica, porque Cristo decía, Dios va a bajar a la tierra. Los papas cambian la versión. No, el reino no está en la tierra, está en el cielo, el reino celestial, decía, ¿no? Ya, y además no le quitaron la divinidad a los emperadores romanos. O sea, el cristianismo tenía que justificar que Teodosio es hijo de Dios, que su hijo Honorio es hijo de Dios, que su nieto Valente es hijo de Dios. Allí desvirtúan todas las enseñanzas de Jesús, ¿ya? Como dice que dividió el imperio entre sus 2 hijos, Honorio, Imperio Romano de Occidente, Arcadio, Imperio Romano de Oriente. El último emperador romano fue Rómulo Augusto, era un chiquito de 12 años, atacado por los Eruos y su rey Odoacro en el año 476. Aquí termina el Imperio Romano, con la caída del Imperio Romano de Occidente termina la antigua y comienza el otro periodo que se llama la Edad Media. Pero Odoacro se compadeció del jovencito. Cuando lo va a buscar, porque lo va a buscar para matarlo, ve a una criatura de 12 años y al contrario le dio un palacio en Rávena y le dio una pensión. Así es. La religión romana es práctica, dice la más práctica de todo, porque rogaban a sus dioses y si el dios no le hacía el milagro los mandaban a rodar. ¿Eh? Así era, ¿no? Politeísta, antropomorfista, porque se imaginaban como los griegos que su dios tiene forma humana, ya sus principales dioses fueron Zeus, en griego, Júpiter dicen ellos, Hera en griego, Juno, Minerva, en griego le dicen Atenea, ¿no? Pero adoraron a otros dioses ya. Pero después se rinden ante el cristianismo, después de 380 años de persecución, pero se rinden para utilizarlo, para utilizarlo. Creían que el poder cristiano los iba a salvar. La iglesia cristiana quedó poderosa, fuerte, pero Roma políticamente cayó. Entonces, durante toda la Edad Media, esa iglesia cristiana, que se llama Vaticano, esa iglesia católica, católica del latín católico, que significa universal, se convirtió en un estado, en el estado más poderoso de la época feudal. Ya imagínate, ya, los dioses tienen a Zeus, que ellos llaman Júpiter, Atenea, Minerva, Ares, Marte, Afrodita, Venus, la diosa del amor, ¿no? La diosa del amor. Dionisio, el dios del vino, de la embriaguez. Baco, dicen ellos. Apolo, el dios del sol, el dios de la belleza masculina, así como hay belleza femenina, belleza masculina, que ellos llaman Febo. Hermes, el dios del mensaje, del secreto, que ellos llaman Mercurio. Poseidón, el hermano de Zeus, que ellos llaman Neptuno. Hades, el subterráneo, que ellos llaman Plutón. Señores, Roma, ¿qué nos ha dejado? El derecho. Si Atenas nos dejó la democracia, en los mejores
estudioso de la ley y el principio de la ley es ello. La literatura, sobre todo la sátira, y en arquitectura recogieron lo que dejó Grecia, pero recogieron lo que dejaron los antiguos sumerios, los arcos, las bóvedas, las cúpulas, te hicieron construcciones notables, monumentales, como los acueductos, las termas, los arcos de triunfo, son arquitecturas conmemorativas, porque ahí se conmemoran las grandes batallas y las hazañas de los emperadores en los arcos de triunfo, ¿no? Los anfiteatros que se llaman coliseo, el coliseo romano, bueno, nos han dejado un gran legado, ¿no? Ya, muy bien. Señores, jovencitos, doy por terminado, les voy a dar las claves. 1, E de elefante. 2, D de dedo. Perdón. 1, 1 D de dedo, 1 D de dedo, 2 B de barco, 4 D de dedo y 5 A de avión. Hasta aquí llegamos, jóvenes. El próximo lunes estaremos en la otra clase, ¿ya? Muy bien, buenos días, cuídense bastante. Gracias, profesor. Ya, muy bien, señorita, gracias. Luego.